Creo que ya empezó a grabar. No ha empezado todavía. Ahora sí, ya empezó a grabar. Bueno, ahora sí, para los que están viendo el video, no hemos hecho nada raro. Simplemente estaba enseñando el temario, que es este que está por acá. Es lo que vamos a ver hoy. Y que antes de ese temario vamos a ver un truquito con límites al infinito, que es para sacarlo súper rápido, para que no tengan que hacer toda o sea, todo el proceso que les enseñan normalmente en la clase normal de cálculo. Entonces, ¿cuál es ese truquito que van a utilizar? Es muy sencillo realmente. Cuando yo tengo una función, por ejemplo esta que está aquí, y esta función crece y crece y crece y crece, ese crecimiento de esta función viene dado por los exponentes mayores. Son estos exponentes que están aquí, el x a la 4 y el x a la 4. Ese exponente va a opacar totalmente a este exponente que está aquí, que es el x a la 2. Voy a utilizar la pizarrita para que se vea. Va a opacar totalmente a este x a la 2. Es decir, va a crecer tan rápido este x a la 4 que va a opacar totalmente este x a la 2. Va a ser tanta la diferencia que de hecho podemos separar totalmente toda la expresión simplemente dejando ese x a la 2. Así que yo esa expresión que está aquí, y voy a tomarla, voy a disminuir esto. Esa expresión que está aquí la puedo reducir en 5x a la 4, que es el término que me interesa, dividido entre 2x a la 4. Lo puedo reducir a tanto, porque estos términos van a crecer tan distantes de estos otros que los van a opacar totalmente. Entonces voy a simplificar esto que está aquí, este x a la 4 con este x a la 4 aquí abajo, y me queda 5 medios. ¿Qué pasa con este 5 medios? Bueno, lo voy a poner por aquí en la respuesta de este límite. Vean que son límites que tienen infinito, ¿verdad? Para estos son para los que funcionan. Y yo tengo mi respuesta correcta. ¿Cuál era el método tradicional? Bueno, el método tradicional se los estoy enseñando por aquí, que es sacar el factor común forzado. Si usted le da aquí en la ayuda y le da a mostrar todo, se lo enseña paso a paso, que es sacar el factor común forzado, y vean lo largo que va quedando esto. Súper largo, ¿verdad? Y muchísimo más complicado. Y al final obtengo el mismo resultado, 5 medios. Pero eso es simplemente, este método se basa en, de nuevo, el análisis de que cuando yo tengo una función y esa función está creciendo o decreciendo, cualquiera de los dos, ese crecimiento o ese decrecimiento viene definido por los términos superiores en cuanto al rango, en cuanto al exponente. Con lo cual, pasemos al siguiente ejemplo. Ven que aquí hay varios ejemplos, porque aquí hay 3 reglas que hay que sabernos esencialmente. Dice 6x a la 3 entre 3x más 2. Entonces, ¿cuáles son los exponentes que van a definir el crecimiento de esta función? Va a ser el 6x a la 3, que es el mayor en la parte de arriba, y bueno, abajo sería el 3x, porque no hay otro exponente. Sería el 3x. Yo simplifico aquí, una x de este me queda 6x a la 2 dividido entre 3. Sí, me queda aquí un número tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando a mí me sucede esto, voy a poner una respuesta incorrecta. Voy a darle aquí en esto aquí. Voy a darle dame una pista. Y vean todo el proceso que yo tenía que hacer si tenía que sacar este límite así, para que al final me diera que es 6 sobre 0. El límite no está acotado. Y aquí es donde está la otra regla. Cuando en la parte de mí abajo, haciendo este método de simplemente extraer los coeficientes más altos, los exponentes más altos, se me eliminan las x o se me elimina directamente el denominador, ya sea que solo me quede una x o se elimine totalmente el denominador, qué sé yo, que solo me diera 6x, inmediatamente el límite no existe. Porque lo que significa es que con el método largo, al final me va a quedar un numerador sobre un 0. Entonces el límite no existe, no está acotado. Esa es la segunda regla. Si abajo en la parte inferior el denominador se me elimina al yo hacer esto, extraer los exponentes más grandes de mayor grado, significa que el límite no existe, porque me va a quedar un número sobre 0. Tenemos este siguiente ejemplo, vamos a ver. Extraemos los coeficientes que los exponentes que dominan la función. En este caso es 5x a la 3 dividido entre x a la 4. Simplifico 3x aquí, me queda 5 dividido entre x. Vean lo siguiente. Aquí yo tengo el límite que tiende a infinito. Y aquí está la otra regla para este método. Son 3 reglas, si no me equivoco. Eso significa que aquí yo lo que tengo es 5 entre infinito. 5 entre un número muy grande, independientemente de que sea positivo o negativo. Si yo agarro un número, 5, y lo divido entre un número muy grande, por ejemplo 1000, vean que empieza a ser 0 y se empieza a desplazar. Y voy a dividirlo ahora entre un número muy grande
y empieza a ser cada vez más 0 y más 0. Lo que me indica esto es que por el procedimiento largo, yo el resultado que voy a llegar es que esto es 0. El límite tiende a 0. Porque entre más grande sea el número que está aquí abajo, más se acerca la división a 0. Y en consecuencia, claro, como tengo un número infinito, el número es enorme. Entonces se acerca cada vez más y más a 0. Vamos a comprobar, efectivamente. Con el proceso largo, ¿cómo hubiera sido? Pues hubiera sido larguísimo. Vean que esto está por acá, larguísimo. Ese es el proceso largo. Y para al final terminar en que el resultado del límite era 0. Pasemos a la siguiente. Tenemos esta expresión que está por aquí. De nuevo, vamos a hacer el análisis. Tomamos los dos términos dominantes, x a la 2 y x a la 2. Vamos a simplificarlos y me queda que esto es igual a 1. Ahí me quedó, que es igual a 1. Eso simplificado, como me quedó tal cual, entonces la respuesta. Cuando me queda así tan simple que el que está arriba y el que está abajo son el mismo, entonces yo sé que siempre va a ser 1. O siempre simplemente quedan los coeficientes que acompañan a ese número. De nuevo, las tres reglas son, si me queda x sobre 1, por ejemplo, o me queda nada más la x, es decir, se me elimina el denominador, o no me queda en x, me queda x sobre 3, aquí no me queda ninguna x, entonces el límite no existe. Esa es la primera regla. Si me queda simplemente, por ejemplo, x a la 3, entre x a la 3, y aquí tengo 1, se simplifican estos dos, entonces me quedó 1. Si aquí fuera un 3, entonces me queda este 3, me queda 3, porque se simplificaron tanto arriba como abajo. Esas son las dos reglas que hemos visto hasta ahorita, si no me equivoco. Me parece que una tercera, pero ya se me olvidó. Vamos a poner otro. 4x a la 3 y x a la 2. Vamos a revisar de nuevo. ¿Cuáles son los límites, los exponentes dominantes? X a la 3. 4x a la 3 dividido entre x a la 2. De nuevo, vean que yo estoy eliminando todo el restante. Y voy a simplificar. Eso aquí es un 2, perdón. Simplifico 2 de aquí y 1 de arriba, entonces me queda 4x. ¿Qué pasó con el denominador? No está, se me eliminó. Eso significa que el límite no existe. ¿Cierto? Porque en el procesamiento largo, si yo reviso ahora sí, ver la solución paso largo, en el procedimiento largo, el de sacar el exponente forzado, el mayor, y hacer todo el procedimiento que les enseñan a ustedes en cálculo, lo que significa es que abajo me va a quedar un 0. Pasamos a la siguiente. Menos 2x entre 4x a la 3. Y vamos a revisar. Menos 2x a la 2 dividido entre 4x a la 3. Y vean que yo estoy desechando todo el resto del límite. No me interesa el resto del límite. Voy a simplificar. Aquí me queda una x, 4x, y aquí me queda menos 2. Y de nuevo, tenemos un número cualquiera dividido entre 4 por infinito, porque esto tiende a más infinito. Independientemente de que sea menos infinito, significa que es un número dividido entre un número muy, muy, muy grande, infinitamente grande. Y volvemos al ejemplo. Si vemos esto aquí y lo dividimos entre un número muy, muy, muy grande, esto se acerca cada vez y cada vez más a 0. 5 dividido entre 5000, muchísimos números, se acerca cada vez más a 0. Eso significa que este límite tiende a 0. Es decir, el límite de esta función cuando x tiende a infinito, como me da un número dividido entre un infinito, ese número se acerca cada vez y cada vez más a 0. Y tenemos este último ejemplo, porque ahorita vamos a hacer una pausa para que ustedes traten de hacer esta práctica. Este que está aquí, 6x a la 2 menos 6x a la 2 dividido entre x a la 2. Esto es igual a, bueno, se simplifica el x a la 2 con el x a la 2 que está arriba, me queda menos 6, entonces la respuesta es menos 6. Y vean que van súper fáciles los límites de esto. Está súper, pero ultra mega sencillo a la hora de hacerlo con esto. Entonces, ¿cuáles son las tres reglas? Recordando, de nuevo, se pueden sacar por lógica, se pueden sacar simplemente haciéndolo. Si yo tengo, por ejemplo, menos 6x a la 2 dividido entre menos 6x a la 2 y se simplifica tanto arriba como abajo, entonces aquí menos 6 entre menos 6 me da 1 positivo. Entonces es 1. Si tuviera menos 6x a la 2 dividido entre x a la 2, se me simplifica tanto arriba como abajo, entonces me queda menos 6. Y esa es la respuesta. Si yo tengo, se me simplifica solo una de las partes y no me queda denominador, por ejemplo, me queda menos 6x a la 2 dividido entre x, se me simplifica esta x de aquí abajo y me queda arriba una x, menos 6x. Este no existe porque se me eliminó el denominador. No existe.
Y si me queda la x abajo, por ejemplo, me queda menos 6x dividido entre x a la 2, se me elimina una x de arriba, entonces me queda menos 6x, menos 6 nada más, y abajo me quedó una x. Como esto es un infinito, puede haber un 4 aquí que simplemente lo hace más grande, pero lo que importa es que abajo queda una x. Esto se acerca a 0 porque es un número dividido entre un número muy, muy, muy grande. Entonces se acerca muchísimo a 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un temporizador de 10 minutos. Práctica. Y quiero que ustedes vengan a esta sección de Khan Academy y traten de hacer esto que se llama límites al infinito de cocientes. Traten de hacerlo hasta que lo tengan, hasta que lo tengan perfecto. Mira, no sé por qué me bajó puntos. Fallé uno ahorita, no me acuerdo. Bueno, traten de hacerlo hasta que lo tengan perfecto. Voy a darle los 10 minutos, me silencio y ahorita me cuentan cómo les fue. Porfa, traten de hacerlo, por eso yo les pedí desde antes que prepararan Khan Academy. ¿Cómo es que aparece eso? Es que no lo encuentro. Ah, eso aparece. Voy a compartir pantalla para que lo veas. Ok, estoy compartiendo. Tú te vienes a la sección de límites. ¿A dónde estás? ¿En qué parte? ¿Podrías decirme? Ahí donde está, ya, digamos, salen los varios ejercicios de límite. Este aquí. Ah, ok. Te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Donde dice
manipulación algebraica, procedimiento, teorema del sándwich, asíntotas aquí está, conexión de límites en infinito y asíntotas horizontales. Ok, gracias. Y es el que está en medio, este que está aquí, límites en infinito de cocientes. Gracias.
Bueno, terminó el tiempo. Espero que les haya ido bien. No, no era muy complicado. Si no se acuerdan de alguna regla o algo así, me pueden preguntar y se la repito. Porque, o luego en el video, porque como dije, es muy importante. O sea, de esa manera es súper fácil realizar estos límites. Se hacen súper sencillos. Vieron que los hice todo con el mínimo cálculo posible, simplemente siguiendo esos 3 reglitas que se obtienen al analizar la función. Una pregunta, ¿y me escucha? Uh -huh, uh -huh. Tipo eso, a la hora de hacer el examen, -huh. digamos, si uno lo hace con esa misma forma, digamos, pongo un ejemplo que la profesora le pide a uno hacer esa como desarrollo. Ahí sí se tendría que hacer de la otra forma, o sea, ya haciéndolo todo, sacando puede hacerlo de esa forma. Yo lo hice así de esa forma, pero ¿sabe qué fue lo que hice? En estos videos que están acá, ojo que es con límites con cociente, ¿verdad? Es decir, que sea una fracción, sí, que son como el 90% de los límites, y se aplica eso, ¿verdad? Si es con límites con cociente. Con raíces es casi idéntico, pero hay un pasito extra, pero es lo mismo, se puede aplicar lo mismo. ¿Cómo lo hice yo en el examen? Me vi estos videos que están aquí donde explican de dónde salen esas reglas, o sea, cómo se hacen, demostrarlas, digamos. Y lo que hice fue agregar la demostración a la hora de hacer el límite así en el desarrollo, no sé si me explico. O sea, dije, esto sucede así porque esta X es dominante y así, le expliqué a la profe ahí con detalle. De hecho, la primera vez la profe me llamó y me preguntó y yo le expliqué y no hubo ningún problema. Entonces pueden hacerlo tanto para prácticas, pero difícilmente esto le salga en desarrollo. Eso casi siempre sale en Marque con X. Entonces, desarrollo sale más que todo como derivadas o algo así. En desarrollo no, derivadas aquí no, creo que no, derivadas le va a salir súper sencillas las derivadas el primer examen de derivadas es muy, muy, muy fácil. Sí, porque en el primer examen viene límites 90%, y derivadas. Digamos. Límites, pero como 90% de límites. Derivadas va a ser muy sencillo lo que les va a salir. Les va a salir nada más hacer unas derivadas muy sencillas o sacar la ecuación de la recta tangente. En general, lo de derivadas en este examen va a ser como 10%, 15% derivadas y el porcentaje restante es puro límites. Principalmente tienen que practicar estos límites al infinito, tienen que practicar límites algebraicos y creo que sí, nada más eso, límites algebraicos y el infinito y los de factorización, pero los de factorización no les van a salir tanto. Okay. Y los otros eran los de racionalización. Céntrense en esos 3. Algebraicos, trigonométricos, racionalización y al infinito. Esos 3. La mayoría va a ser de límites. Yo me recuerdo que así fue mi examen. La mayoría fue límites, pero o sea, la mayoría del primer examen. En el segundo sí que hubo bastante derivadas. Era literalmente, el segundo examen fue 100% derivadas y el tercero fue 100% integrales. Entonces, pero sí te funcionó el método. ¿Cómo te fue con el método ese? No, a mí súper bien yo. La hice la primera vez y una me confundí y fue donde fallé. Y ya las demás ya tenía, bueno, hasta lo volví a hacer y ya ahí me pegué todas otra vez. Pero no es magia. Súper sencillo. Sí, exactamente, súper sencillo y se ahorra uno todo el procedimiento. Y de nuevo, no es magia, ¿verdad? Aquí si uno quiere entender la explicación, está por aquí, ¿verdad? La explicación siempre es súper importante. Ahora sí, ya pasando a lo que era de verdad el tema de hoy, que era este temario donde vamos a ver el concepto de una recta, que esos son conceptos que se ocupan antes de derivadas, porque como dije, ya el segundo examen es 100% derivadas y no van a ver simplemente hacer estas derivadas, que estos son los ejercicios que tenemos ahorita. No va a ser simplemente hacer derivadas, van a ser ejercicios reales, donde ustedes van a tener que calcular, por ejemplo, máximos y mínimos, van a tener que hacer un análisis de una función, van a tener que graficar sin necesidad de utilizar una graficadora, simplemente sacando derivadas. Es bastante, o sea, para mí, en lo que a mí respecta, el segundo examen es el más difícil de los 3. De los 3 exámenes, el segundo es el más difícil, porque integral es lo que se ve muy, muy básico. Entonces, ahora sí, el concepto de una recta. Yo sé que esto ya ustedes, algunos lo saben, algunos no, pero por aquello vamos a buscarlo. Una recta es simplemente, como el nombre indica, una recta de cualquier forma posible. Por ejemplo, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Lo que importa es que es una recta, es constante. No varían, porque si yo, por ejemplo, tengo algo como esto no es una recta porque aquí yo tengo un X determinado y un Y determinado, pero aquí yo tengo otro X totalmente distinto y aquí tengo otro Y totalmente distinto. Lo que cambia es el Y, ¿vale? El X puede variar, pero el Y está cambiando. En cambio, en una recta, el Y no cambia. Si yo pongo una recta y yo digo X1, X2 o X3, pueden ser totalmente distintos los X, pero la Y permanece. La Y va a permanecer ahí de manera constante. Y hay ecuaciones matemáticas
para determinar una recta. Si yo me voy a Google, que es algo que a mí me gusta mucho hacer para que la gente vea como el aspecto de investigar, si yo me voy a internet y escribo aquí el concepto de una recta, yo voy a obtener aquí, perdón, lo que iba a buscar era ecuación de una recta. Yo me voy a encontrar la información relacionada, la mayoría de las veces es muchísimo más eficiente buscar en internet que las propias clases. Al menos eso es lo que yo hago, yo busco muchísimo más en internet que las propias clases y aquí me voy a encontrar todo lo que necesito, ya sea aquí o en YouTube o en cualquier parte, todo lo que necesito para realizar una recta. Ecuación de una recta, aquí hay varias. Ecuación general de la recta. Punto pendiente, dada por dos puntos, intersecto en el eje Y y simétrica. Diferentes formas de escribir una recta. ¿Cuáles son las que a ustedes les van a importar? Les van a importar esta, punto pendiente, y les va a importar esta, intersecto en el eje Y. Estas dos son las que les van a importar. Entonces vamos a empezar utilizando esta que es Y igual a mx más b, que es la que la mayoría de gente utiliza. Entonces si yo tengo Y igual a mx más b, los numeritos que me van a importar principalmente, bueno, yo sé que Y va a ser mi resultado, ¿verdad? Y va a ser mi valor en el eje Y. X va a ser el valor de entrada de la función. Y los numeritos que me van a importar, que tienen muchísima importancia aquí, son este m que va a ser la pendiente, esto se llama pendiente. Y este b, que también tiene un valor de importancia, pero no tanto aquí. Así que simplemente lo vamos a dejar como b. No le vamos a poner nombre ahorita, pero también tiene un nombre, se los adelanto, por si quieren investigar. Si yo me voy a GeoGebra, por ejemplo, y grafico esto, voy a ir a GeoGebra. Creo que aquí tengo una función, sí. Y genero una función. De nuevo, voy a utilizar la ecuación que vimos ahorita, f de x o y, igual, y la ecuación era mx más b. M iba a ser un numerito, habíamos dicho, vamos a dejar que m por ahorita sea 1. X es el valor de entrada, y b también tiene que ser un numerito constante. Vamos a poner, por ejemplo, 3. Y vean lo que me genera esta recta que está aquí. Lo importante es que yo tengo una recta. Y les dije que los numeritos que nos importaban era este numerito que está por acá, esta m que está aquí y tal vez esta b, de vez en cuando. Esta vez simplemente para sacarla. Pero nos interesa muchísimo este numerito que está aquí que se llama pendiente. Porque vean lo que sucede con esta recta cuando yo varío este numerito. Lo tengo en 1, voy a poner un menos 1. Puse aquí menos x, aquí es menos 1. Menos 1. Menos 1 por x más 3. Y lo que sucede es que la recta se invierte totalmente hacia abajo. Es la pendiente. Y vean si yo pongo la pendiente en 0. La recta es totalmente constante. Este numerito que se llama pendiente es el siguiente punto en nuestro temario. Es el tercer punto. Pero lo vamos a ver ahorita más tarde. Simplemente vamos a tener en cuenta que cuando cambia esta pendiente, varía también la función. Varía de manera muy importante. Porque vean que si es 0, es constante. Si es positivo, puede ser cualquier número positivo. Esta pendiente como que apunta hacia arriba, como que va viniendo de izquierda a derecha. Vean que como que apunta hacia arriba. Y si es negativo, viniendo de izquierda a derecha, vean que apunta hacia abajo. Tiene una inclinación y la inclinación cambia dependiendo ese numerito de la pendiente. Ahora, el siguiente punto en el temario son los tipos de recta que existen, porque ya sabemos que es una recta, pero ahora vamos a ver los tipos de rectas que existen. Los tipos de recta que existen, los que nos interesan son la definición de recta tangente como primer punto y la definición de recta normal. Me voy a ir a la definición. Voy a volver a tangente, que es la primera que quiero que veamos, porque la normal depende un poco de la tangente. Y una recta tangente. Dice, la tangente a una curva en un punto P es una recta que la toca solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Es decir, una recta tangente es una recta que interseca un punto o a una curva en un único punto. Si yo me vengo por aquí abajo y realizo un ejemplo de esto, voy a poner, por ejemplo, un eje aquí inventado y tengo una función de esta manera,
Una recta tangente va a intersectar a esta función únicamente en un punto, por ejemplo aquí. Entonces esto sería una recta tangente, digamos. Ahí me quedó súper chueca, pero se ve algo como así. Es una recta tangente. Solo toca esa función en un único punto. Únicamente en un punto. Esto es una recta tangente. El siguiente concepto que ocupamos es la recta normal. ¿Qué es una recta normal? Bueno, una recta normal dice, la recta normal a una curva es un punto que es la opuesta a la inversa de la pendiente de la recta tangente. Esto suena un poquito raro y suena un poquito rara la definición, y así es porque la definición se está basando en derivadas, pero básicamente una recta normal es una recta perpendicular a esta recta. No es perpendicular, perdón, se me olvida el otro concepto, es perpendicular, rectas perpendiculares y paralelas. No creo que sí es perpendicular. Es perpendicular. Correcto, es una recta perpendicular. Recordemos que hay dos tipos de recta. Voy a escribirlo por aquí. Tipos. Esos son rectas perpendiculares que se cruzan entre sí, y estos son rectas paralelas que están una al lado de la otra. Estas son perpendiculares, de nuevo vamos a ponerle nombre. Y estas de aquí son paralelas. Y ahí no dice paracetamol por aquello. Estas son paralelas y estas son perpendiculares. Entonces una recta normal es una recta perpendicular a la recta tangente. Si esta es mi recta tangente, una recta perpendicular a ella sería una recta algo así. Voy a ponerlo en azul para que se vea mejor. Una recta algo así. Porque esta recta es perpendicular a mi recta tangente. Esta es la recta normal. Vamos a ponerle nombre. Normal. Y esta es mi recta tangente. ¿Sí? La tangente es la recta que toca a una curva en un único punto, solo en un único punto, y la normal es la recta perpendicular a la tangente. Y una recta viene dada por la ecuación esta que está acá. Ese sería el resumen. Y aquí están los tipos por si se les olvida. Perpendiculares y paralelas. Ahora, el siguiente concepto que queremos ver es qué es la pendiente. Imaginemos que tenemos un eje X, por aquí voy a hacerlo. Un eje X. Bueno, que no me quede chueco. Un eje X. Y tenemos una montaña aquí, por ejemplo, una montaña. Y a una persona que está subiendo esa montaña. Esa persona tiene que caminar un poquito más fuerte porque la montaña tiene una inclinación hacia arriba. Tiene un ángulo positivo. Una inclinación hacia arriba. A esto se le llama una pendiente positiva. La pendiente es la inclinación que tiene la recta. Esto es la pendiente. Y que se denota como M. Se denota como M. Entonces, en este caso, M es positiva. Por ejemplo, digamos que M es igual a 1. Un 1 positivo. Es de esta manera. Si yo tengo a esa misma persona, pero ahora caminando, voy a hacer de nuevo mi eje. Voy a hacer la recta de esta manera y tengo a la persona caminando. Ya esa persona no va a hacer mucho esfuerzo para caminar, ¿verdad? Porque ella va hacia abajo. La recta va totalmente hacia abajo. El ángulo es negativo. Entonces a esto le vamos a llamar una pendiente M negativa. Negativa. Digamos que es menos 1. Para ponerle un valor. Simplemente para ponerle un valor. Y finalmente, bueno, no finalmente, de hecho faltan 2. Ahora a continuación vamos a tener a una persona que camina en una pendiente que es totalmente recta. A esto le vamos a llamar una pendiente M igual a 0. Para M igual a 0.
No tiene inclinación. Vean que aquí la inclinación es positiva, va hacia arriba. De nuevo, siempre visualizando de izquierda a derecha. De izquierda a derecha esta pendiente va hacia arriba, así que es una pendiente M positiva. Por ponerle un valor le he puesto 1, pero no necesariamente tiene que ser 1, puede ser cualquier número positivo. Esta pendiente es negativa porque señala hacia abajo, de nuevo, viniendo de izquierda a derecha, señala hacia abajo. La pendiente se denota como M y es negativa. Por ponerle un número le he puesto un -1, pero puede ser cualquier número negativo. Y esta pendiente la denoto como M y digo M igual a 0 porque no tiene ninguna inclinación, ni hacia arriba ni hacia abajo. La pendiente es 0 directamente. Y finalmente, ojo, aquí sí que no puede ser cualquier número, tiene que ser 0, ¿verdad? Porque la pendiente es 0 que no tiene ni inclinación ni positiva ni negativa. Y finalmente, el último ejemplo sería una pendiente infinita. Imaginemos que tenemos esto por acá, tenemos una línea que va hacia arriba todo el rato. Eso sería una pendiente. Pendiente denotada como M a infinito. A infinito. Es una pendiente infinita. Y de hecho aquí ya nuestra personita que se llamaba Juan, si no me recuerdo, no puede subir ni siquiera porque la pendiente es totalmente infinita. Es totalmente hacia arriba. Con lo cual, hasta ahorita tenemos tres conceptos. Tenemos la pendiente positiva, que es la que señala hacia arriba. La pendiente negativa, que es la que señala hacia abajo, que es negativa, que es positiva. La pendiente 0, que es la pendiente que no tiene ningún ángulo de inclinación, que va totalmente recta. Y la pendiente infinito, que es la que va siempre hacia arriba, totalmente hacia arriba. Voy a agarrar este dibujito y lo voy a traer un poquito para acá. Por ahí puede ser. Y la pendiente a infinito, ¿verdad? Esos son los tres conceptos que necesitamos tener claros. Ahora, ¿cómo calculamos la pendiente? Bueno, la pendiente se calcula de una manera muy sencilla. Primero quiero que volvamos a GeoGebra y habíamos utilizado como ejemplo 1, -1 y 0, ¿verdad? Si nosotros ponemos esos valores aquí, quiero que vean que sucede exactamente lo mismo que yo les decía la inclinación. Si es 1, la inclinación es positiva hacia arriba. Estábamos viendo por acá que si es 1, la inclinación es positiva hacia arriba. Pero puede ser cualquier número negativo. Si podemos, por ejemplo, poner aquí cualquier número positivo, un 5, la inclinación va a ser hacia arriba y más pronunciada, porque el número es mayor. Y entre más grande el número, pues se acerca a lo que sería la pendiente infinita, que siempre señala hacia arriba. Vamos con la negativa. Si revisamos ahora y ponemos un -1, por ejemplo, vemos que la pendiente cambia totalmente su dirección y va hacia abajo, con un ángulo de inclinación negativo, como veíamos en el ejemplo aquí. El dibujito de la persona que camina sin esfuerzo porque la pendiente apunta hacia abajo. Y la pendiente igual 0, que es una pendiente que no cambia en el eje Y. Es decir, independientemente del valor que tenga X por acá. Uy, adelante, demasiado. 100. Se pasó ahora. Ahí 100. Independientemente del valor que tenga X. Perdón. Sí, independientemente del valor que tenga X, Y no va a variar. Y siempre va a seguir siendo exactamente el mismo valor. Va a ser lo mismo. Esto varía. Esto no varía. Esto no varía. Y vamos a verlo, vamos a poner una pendiente 0. Y vemos que esto no se mueve en ningún punto. Eso nunca varía. Cuando X vale 1, Y vale 3. Cuando X vale 2, Y vale 3. Cuando X vale 3, Y vale 3. Siempre se queda en ese mismo punto. Vamos a poner una pendiente de 1 para que aprendamos a calcular la pendiente. Voy a ponerla por acá. 1x más 3. Vean que realmente la B no afecta mucho. Vamos a ver en qué afecta la B. De hecho, voy a ponerlo por acá. Voy a poner el 4. Voy a poner el 5 y traten de observar en qué está cambiando aquí la función. Traten de observar en qué está cambiando. Tiene un cambio importante, pero no para el tema que nosotros vamos a ver. Voy a poner un 5. ¿En qué está cambiando? ¿Alguien me podría decir así más o menos? O al menos decirme, no veo en qué está cambiando. En la Y sería, ¿no? Correcto, en la Y. La B indica el punto de corte en el eje Y. Si yo pongo 5, vean que está cortando en 5. Si yo pongo 2, vean que va a cortar ahora en 2. Esta Y lo que indica es el punto de corte en el eje Y. Esta B, perdón, lo que indica es el punto de corte en el eje Y. Para calcular la pendiente,
hay dos formas de hacerlo. Uno, mediante un triángulo trigonométrico, un triángulo normal, sacando hipotenusa y cateto, o la forma que es más utilizada es mediante dos puntos de la recta. Voy a agarrar y voy a cortar un pedazo de una función, cualquiera que esté por aquí, puede ser esta, por ejemplo. Voy a tomarle una captura. Me interesa tener todos esos numeritos de por acá y voy a traérmela para acá. Venirme para acá. Aquí está. Voy a hacer esto un poquito más grande para que podamos escribir en ella. Y vean que para calcular la pendiente, lo que yo quiero calcular es el ángulo de inclinación que existe aquí. Y para calcular la pendiente yo puedo trabajar con dos puntos. Puedo trabajar con un punto inicial, que puede ser, por ejemplo, este 2. ¿Y cuál es su correspondiente en y? Bueno, si x vale 2, me vengo por aquí y veo que y vale 4. Entonces yo aquí tengo un primer punto. Tengo este punto que está localizado por aquí, que va a ser el 2,4. Y si y vale, por ejemplo, 6, lo tengo por acá, me subo. Bueno, voy a agarrar otro más anterior porque no tomé lo suficientemente espacio. Me subo aquí en 5, vemos que y vale 7. ¿Sí? Entonces este punto que está localizado por aquí va a ser el 5,7. Entonces yo tengo dos puntos de mi recta. Con esos dos puntos yo puedo calcular la pendiente. Vean que voy a calcular la pendiente de la siguiente manera. Va a ser la diferencia en y. Este símbolo en griego significa diferencia con respecto a x. Estoy calculando la diferencia en y con respecto a x. Esto significa que para cada una x necesito encontrar los valores de y. Para profundizar en esto, ustedes pueden ir a volver a la escuela, que esto a mí me gusta mucho hacerlo, y ver lo que significa realmente una división. Una división significa muchas cosas, significa razón, significa cambio, significa tasa de cambio instantáneo, significa muchísimas cosas dependiendo del concepto en el que se esté aplicando. Entonces yo aquí tengo la tasa de cambio en y con respecto a x. Perdón si a veces hablo muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir esto de la siguiente manera. Necesito la diferencia en y. ¿Cuál es la diferencia en y? Bueno, si yo tengo aquí dos puntos, tengo por ejemplo el punto 7 en y el punto 4, la diferencia va a ser la distancia que existe entre este punto y este punto. Así que va a ser 7 menos 4. Y la diferencia en x va a ser la distancia que existe entre el x superior y el x inferior. En este caso va a ser 5 menos 2. Teniendo esa diferencia, yo aquí me doy cuenta que puedo generalizar una fórmula que sea, por ejemplo, y1 menos y2 dividido entre x1 menos x2. Y realizar este procedimiento que está aquí. A 7 le quito 4, me quedan 3, 4, 5, 6, 7. Y a 5 le quito 2, me quedan 3. Eso significa que esto es igual a 1. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que a cada x le corresponde una y. Eso significa que si yo avanzo un pasito en x, avanzo un pasito en y. Y véanlo de esta manera. Estoy aquí en el 2, me muevo una casilla hacia la x. Es decir, me voy hasta aquí. ¿Y cuánto tengo que moverme en y para volver a la recta? Bueno, según esto tengo que moverme 1 también. Aquí estoy en y. Igual, me muevo 1 en x. ¿Cuánto tengo que moverme para volver a la recta? También 1 en y. ¿Qué pasaba si esto no me daba exacto? Pues se toma exactamente igual a como está en la fracción. Digamos que me daba 5 dividido entre 4. Entonces lo que significa es que tengo que dar 4 pasitos en x y 5 pasitos en y para volver a la recta. Básicamente haría 1, 2, 3, 4 y tengo que dar 5 pasitos para volver a la recta. 1, 2, 3, 4, 5 y volvería a la recta. Casualmente aquí dio, pero esto es simplemente un ejemplo. Esto no tiene que ver con esta función que estamos usando aquí. Con esta recta, perdón. Ese es el concepto de pendiente. Y esta es la fórmula que se utiliza para sacar esa pendiente. Probablemente ahorita ustedes se están preguntando qué tiene que ver eso con las derivadas, pero ya vamos a introducir eso. Porque una derivada en realidad es la fórmula de tasa de cambio instantáneo, que es la pendiente. Vamos a venirnos por aquí. Y la derivada como la pendiente, que es esto que está por acá. ¿Qué sucede? Que yo aquí estoy calculando la pendiente de una recta. Pero ¿qué sucede si yo tengo una función normal, como se ve normalmente una función? Una función no se ve así, ¿verdad? Normalmente una función se ve algo como así, por ejemplo. Qué sé yo, me lo estoy inventando, ¿verdad?
Y si yo quisiera calcular entre este punto, por ejemplo, entre este x2 y este x1, por acá y por acá, y1, y este x2 que lo tengo por acá, y2, y este x1. Vean que si yo trazo una línea de aquí a aquí, esa línea no siempre está pegando a la curva. En algún punto, si yo lo acerco muchísimo, vean que no siempre está pegando a la curva. No sé si ustedes pueden observar aquí correctamente que esta parte de aquí me queda como vacía, me queda un espacio vacío. Es decir, si yo calculo la pendiente de esta recta que se me genera aquí, la pendiente de la recta en amarillo, yo realmente no obtengo la pendiente de la función, porque la función está totalmente separada de la recta. Una derivada lo que hace es el límite, voy a hacerlo por aquí, es el límite de x que tiende a 0 de la tasa de cambio en y con respecto a la tasa de cambio en x. Y vean que esto es exactamente la pendiente. Esta es la definición de derivada. Esto es exactamente la pendiente cuando tiende a 0. Es decir, calcula el cambio mínimo. Cierra esta x a tal punto que lo va cerrando y lo va cerrando hasta que la diferencia entre este punto inicial y este punto inicial y este punto final sea igual a 0. Hasta que la diferencia entre el punto inicial y el punto final sea igual a 0. Esto puede ser un poquito difícil de procesar al principio, pero si ustedes lo estudian bastante y se vienen acá en Academy en la introducción a derivadas, en los primeros videos, principalmente este que me gusta muchísimo de Newton, Edwin y Usain Bolt, van a encontrar esta definición muy bien explicada, con otros dibujos, con otras explicaciones y en general muy bien fundamentada. Disculpe si el perro latiendo, hay veces pasan por la calle. En general muy bien fundamentada, además de prácticas con rectas, secantes, razones de cambio y el promedio. Pero en términos generales, una derivada es el límite de x que tiende a 0 de la tasa de cambio en y con respecto a x. Y hay varias formas de denotar esto. Normalmente lo notamos como diferencial de algo de una función, por ejemplo, f de x con respecto a y. Y vean que esto calza muy bien con esto que está por acá. Esto calza muy bien con esto que está por acá. Porque es literalmente lo mismo. Voy a borrarlo. Es literalmente lo mismo. Entonces, el siguiente punto en el temario es ver unos ejercicios que están en Khan Academy. Pero antes quiero mencionar algo que se me está olvidando. Como la derivada de la tasa de cambio en y con respecto a x, si yo selecciono un punto aleatorio, por ejemplo, x2, digamos que esta función que está acá es f de x. Esta función que está acá. Si yo calculo f derivada de x y yo calculo f derivada de x2, yo lo que obtengo es la recta tangente que pasa por este punto x2 que está por acá. Una recta tangente. Dibujamos aquí una línea verde, por ejemplo, digamos que esa es una recta tangente. No salió tan bien, pero digamos que es una recta tangente. Y lo que yo obtengo al evaluar x2 en esto es la pendiente de esa recta tangente, la pendiente de la línea verde. Obtengo la pendiente m de la línea verde. Esa es la definición de derivada. La derivada de fx evaluada en el punto x a la 2 lo que hace es evaluar la pendiente de la recta tangente que está aquí. Recordemos que como la recta tangente es una recta que toca la curva en un solo punto, podemos trazar muchísimas rectas tangentes. Podemos trazar una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, muchísimas rectas tangentes. Una cantidad infinitésima de rectas tangentes para cada punto existente dentro de la curva. Y en consecuencia, significa que como yo tengo esta fórmula que lo que me devuelve es la pendiente de la recta tangente en un punto dado, yo puedo obtener la pendiente en todos los puntos de esto que está aquí. En consecuencia, antes de la derivada, antes de que existiera la derivada, la gente solo podía calcular términos estáticos. La gente solo podía, si llegaba acá, podía decirme el promedio de cambio entre dos puntos.
es decir, la recta que se generaba aquí, pero no me lo podía decir exacto porque aquí quedaba un hueco. Pero con la derivada yo puedo decir el promedio de tasa exacto en un intervalo de manera exacta, sin ningún tipo de complicaciones. Con la derivada tengo cálculos exactos. Ahí está. Con la derivada tengo cálculos exactos. Y ahora lo que quiero que veamos son los ejercicios que yo tengo propuestos en Khan Academy, que son los que ustedes se van a quedar al final. Ejercicios de Khan Academy. ¿Cuáles son los ejercicios que yo tengo en Khan? Por cierto, ¿quieren que les pase esta pizarra en formato de PDF? No sé si la quieren o no se las paso. Sí, por favor. Ok, bueno, ahora vamos a los ejercicios de Khan Academy, que están por acá, que se introduce la derivada como la pendiente. Y tenemos ejercicios aquí de rectas secantes, de razón de cambio promedio, la derivada como la pendiente de una curva y la derivada y las ecuaciones de la recta tangente. En los ejercicios que ustedes hicieron, creo que tengo por acá, de la presentación, concretamente esta sección que está aquí les va a ayudar a resolver este tipo de ejercicios que les voy a enseñar. Este tipo de ejercicios, aquí está. Rectas tangentes y normales de una curva. Este tipo de ejercicios que están acá los pueden resolver viendo esta primera sección de derivadas. Voy a entrar aquí a rectas tangentes, a rectas secantes y razones de cambio. Recordemos que una recta secante era una recta que intersecaba. Se me olvidó un punto importante aquí, me acabo de dar cuenta. Algo importante es que si yo tengo dos rectas que son paralelas, aquí están. Si yo tengo dos rectas paralelas, M1, digamos que M1 es la pendiente de esta primera recta, M1, y la pendiente de esta otra recta es M2. Estas que son perpendiculares. Si yo agarro y multiplico M1 por M2, es decir, la pendiente de estas dos rectas, me va a dar siempre igual a menos 1. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, M1, yo sé que M1 es 2, entonces yo puedo decir 2 por X es igual a menos 1 y sacar la pendiente de la otra recta, de M2. Esto es un ejemplo de por acá. Eso es importante porque más adelante lo vamos a utilizar. Ahora sí, ¿cuál es la pendiente de la recta secante que interseca la gráfica de h de x? Yo voy a abrir OneNote porque me gusta utilizar OneNote para esto. Lo puedo hacer aquí en una esquinita. Me preguntan, ¿cuál es la pendiente de la recta secante que intersecta la gráfica en h de x? Y esto que está aquí. Vamos a hacer un ejercicio rápido, súper sencillo, y es que les voy a dar 3 minutos para que ustedes piensen cómo resolver este problema. No lo tienen que hacer directamente, si lo pueden hacer, pero les doy 3 minutos para que ustedes lo piensen. Voy a ponerle esto a borrar. Y me indiquen cómo podría yo hacer este ejercicio que está aquí con los conocimientos que acabamos de ver en este momento. Les doy 3 minutitos, les dejo eso en pantalla y me voy a silenciar para que lo razonen un poco.
Ok, ya volví. Ahí disculpen si se escucha un poquillo de bulla atrás, porque hay un señor que se le ocurrió venir a encender un camión, parquearse al frente y acelerarlo a todo lo máximo posible. Y ahí son cosas que uno no puede controlar, ¿verdad? Pero ahora sí, vamos a resolver la que está acá. ¿Tienen alguna idea? ¿Algo se les ocurrió para poder resolver esto? Ahorita vimos ahí un ejemplillo más o menos que lo describía muy bien, que eran estos ejemplillos de que cuando yo trazaba una recta entre dos puntos, me quedaba un espacio vacío, pero esta era una recta normal que cruzaba en dos puntos a la recta. Era una recta normal, es decir, una recta secante. Entonces, en caso de que lo hayan podido hacer, pues bien, pero en caso de que no, tampoco es problema, porque para eso estamos, ¿verdad? Para aprender. Probablemente se están preguntando para qué sirve esto, pero créanme que les va a servir un montón, porque con esto ustedes van a poder hacer, como les digo, esta parte de acá. Todo esto que está acá lo van a poder hacer con eso. Al menos la parte teórica, el concepto. Y el concepto es lo más importante. Ahora sí, voy a sacarle una captura de esto que está por acá. Voy a abrir mi OneNote por aquí. H de x igual a 16 menos x a la 2 en x igual a 1 y en x igual a 4. Entonces, si yo tenía una función por aquí que estaba definida de esta manera, por ejemplo, y yo definía dos puntos, sí, que me están dando aquí realmente dos puntos, me están diciendo nada más la x, pero si yo evalúo la función puedo sacar la y. Y tengo una recta por acá, y yo evalúo la pendiente de esta recta, ¿sí? Esta recta, vean que es una recta normal, porque está cortando en dos puntos a la función. No tiene que apegarse tanto a la definición, pero sigue siendo una recta normal o una recta secante, que es también la otra manera que se le puede llamar. Entonces vamos a tener 16 menos x cuadrado. 16 menos x cuadrado, y lo vamos a evaluar tanto en x igual a 1 como en x igual a 4. Y vamos a sacar los puntos para x1, y para x4, y vamos a evaluar los puntos. Calculadora. Yo voy a utilizar la Casio esta que es súper confiable, que es más vieja que quién sabe qué, pero es súper confiable. Esto nada más es 16 menos x a la 2, que x es 1, entonces es 1 a la 2, entonces 16 menos 1, esto me va a dar 15. Para eso sí voy a utilizar la calculadora. Esto es 16 menos 4 a la 2, que es 4 por 4, 16, menos 16 son 0, ni siquiera utilicé la calculadora, madre mía, ni para qué la saqué. Entonces tenemos dos puntos, el punto 1,15, que estaría más o menos por acá, en x igual a 1, y esto hagámoslo a más escala, digamos que por acá está el 15, el punto 1,15, 1,15, y el punto 4.0, tenemos el 4 por acá, y el 0 que está en y, entonces el punto lo encontramos por aquí, el punto 4, y tenemos una recta que pasa por ahí. Si es que la dibujo bien, ¿verdad? Porque la dibujo terriblemente mal. Y hay una función que está siendo cortada por esta recta. Por ejemplo, esta función puede ser, que está siendo cortada por esta recta. Este análisis lo puedo sacar yo simplemente viendo toda esta gráfica que está aquí, por los conceptos que teníamos previamente. Únicamente por los conceptos. 1,15 y 4,0. Si ahora yo llego y quiero calcular la pendiente de esta recta, lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula que vimos anteriormente, que es esta fórmula que está por aquí, que es la tasa de cambio en y con respecto a la tasa de cambio en x. Me voy a venir por acá al pizarrón, a OneNote, y vamos a calcular la tasa de cambio en y con respecto a x. Este es x1, este es x2, este es y1 y este es y2. También habíamos hecho una generalización cuando teníamos puntos, que estaba por aquí, y1 menos y2, x1 menos x2. Volvemos a OneNote. Entonces aquí tenemos y1, puede ser 15, por ejemplo, menos 4, dividido entre 1 menos 0. Ah, no, perdón. Eso es 15 menos 0. 15 menos 0. 15 menos 0. Y aquí es 1 menos 4. Esto me va a dar 15 todavía. A 1 le quito 4, esto me va a dar menos 3. Y esto me va a dar menos 5. Esta debería ser menos 5. A veces me confundo con el orden de los puntos. De hecho, creo que aquí me confundí, entonces me debería dar mal. Debería ser 5 positivo. No, sí es 5 negativo. Sí está.
Esa es la función. Y si vemos el paso a paso, vemos exactamente lo mismo. Pero vean que todo esto lo hice con la parte de teoría de esto que está acá. Eso simplemente se hace con la parte de teoría del análisis que está por acá. Teniendo en cuenta que es el cambio Y, el cambio en X, y teniendo en cuenta que cuando yo genero una amplitud entre 2 puntos, se genera una recta normal que corta en 2 puntos, y que calculando la pendiente S, obtengo mi respuesta. Vuelvo a los ejercicios. Le doy al siguiente. ¿Cuál es la razón de cambio? Porque aquí hay dos tipos de ejercicios. Voy a hacer 2 ejercicios y luego les voy a encargar a ustedes que hagan los otros siguientes ejercicios. Les doy 10 minutitos, pero voy a terminar esto. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de g de x igual a 7 menos 8x en el intervalo 3,10? ¿Qué es lo que significa eso del intervalo? Voy a borrar todo esto que está por acá. Voy a sacar un screenshot al intervalo o al ejercicio. Y vean que ya aquí entramos un poco más en el tema realmente de derivadas, porque ya me están preguntando la razón de cambio promedio. Les acaba de mencionar que la derivada era la tasa de cambio instantáneo. Así que ya estamos entrando muchísimo más en el tema de derivadas. Y cuando aquí me hablan de la razón de cambio promedio de g de x en 7 menos 8x, lo que me están diciendo es que g de x, bueno, lo voy a evaluar directamente, que es igual a 7 menos 8x en el intervalo de 3 a 10. Lo que me están diciendo es que evalúe esto en 3, x igual a 3, x igual a 10. ¿Por qué me están diciendo esto? Porque me están hablando de la tasa de cambio promedio. Recordemos que en la teoría que acabamos de ver, si yo tengo aquí esta línea y yo tengo aquí, por ejemplo, el 3 y aquí tengo el 10, esta línea, como no es totalmente apegada a la curva, lo que me va a devolver es el promedio, ¿sí?, de tasa de cambio de la curva. No me va a devolver exactamente lo que hay en cada punto, porque vean que esta línea no se apega a la curva, sino que pasa muy cerca. Por eso es que es la tasa de cambio promedio. Entonces lo que voy a hacer es simplemente calcular esa pendiente de esa curva que está ahí. Me voy a venir por acá. Tengo estos intervalos y tengo 7 menos 8 por 3. Esto es igual a 8 por 3. No sé cuánto es, no me acuerdo. Creo que es 24. 8 por 3, 24. Entonces esto es 7 menos 24. Menos 17. Entonces para x igual a 3, tengo menos 17, que es el primer punto. Y el segundo punto va a ser x igual a 10. Entonces aquí tengo 7 menos 8 por 10, son 80. Esto es igual a 7 menos 80. Sumarlo con las sumas. 7 menos 80 son 73. Menos 73. Entonces el segundo punto sería 10, menos 73. Si yo realizo un gráfico con esto, tengo x aquí, voy a tener que hacer esto muy reducido, porque vean que esto es hasta 73. Y esto vendría aquí en el eje de las y negativos. Entonces tengo 3 en x, y por aquí tendría, por ejemplo, el menos 17. Ese sería un punto de la gráfica. Esto sería 3, menos 17. El siguiente punto sería 10, menos 73. Digamos que el 10 está por aquí y el menos 73 está por aquí. Entonces sería este punto más o menos. 10, menos 73. Y tendría una recta que se vería algo así. Claro, de nuevo si la dibujo bien, porque soy muy malo haciendo esto. A ver, más o menos así. Una recta que se vería así. Y si yo quiero calcular la razón de cambio promedio en ese intervalo, en este intervalo que está entre estos dos puntos, pues yo simplemente opero con los puntos. Vamos a definir esto como x1, y esto como x2, y esto como y1, y esto como y2. Si hice bien los cálculos, simplemente me queda evaluar. Me queda menos 17 menos 73, que creo sería más 73, dividido entre el x1, que sería 3, menos el x2, que sería 10. Evalúo por acá. Voy a utilizar el Acasio, que es poderosísima. Voy a poner el fraccionario. Eso sería menos 17
más 73 y 3 menos 10 me da menos 8. Eso me da una pendiente negativa, como podemos ver, estaba señalando hacia abajo. De nuevo son los conceptos que yo voy a saber, incluso incluso voy a saber la inclinación hacia dónde va a señalar previamente, con solo ver el dibujito de la gráfica. Entonces yo voy a saber el signo que va a ser negativa. Vamos a ver si está bien, si los cálculos estuvieron bien, debería estar bien. Efectivamente, menos 8. Y esos son los dos tipos que sale, cuando me salen por intervalos o cuando me sale directamente las 2x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les doy 8 minuticos, puede ser, o 10 minutitos, sí, para que ustedes vayan a hacer esos ejercicios que están aquí. Si no se ubican, sería en la unidad de diferenciación, la primera sección, esta parte que está aquí, rectas secantes y razones de cambio promedio. Estos van a quedar para la casa, estos dos que están acá, para hacerlos ahorita con el tiempo libre, pero sería así que está aquí, rectas secantes y razones de cambio promedio. No lo he terminado todavía, hice 2 ejercicios. Listo, 10 minutitos.
Bueno, espero que les haya ido bien. Es una práctica sencilla, no es complicada. Y ahora vamos a pasar a lo que serían los conceptos básicos de derivadas, porque como digo, esto es teoría de derivadas, esto es teoría. Esto es lo que necesito saber para entender qué es una derivada, porque lo voy a necesitar más tarde para poder emplear a los problemas de derivadas. Estos tipos de rectas también necesito entenderlos porque hay problemas en los que me piden sacar estas rectas y las fórmulas respectivas. Y lo que nos queda ya ahora sería pasar a la tabla de derivadas. Derivar, a pesar de toda esta teoría, no es nada complicado, es súper sencillo en general. Las únicas que se ponen un poquito paradas de uñas son tal vez algunas veces las de logaritmos y una que otra que está ahí. Entonces, yo les voy a poner dos ejemplos de estas que están acá, de las dos primeras utilizando un PDF de derivadas. Ustedes simplemente pueden ir a Google y decir reglas de derivadas, de derivación PDF. Hay muchísimos PDF, a mí el que me gusta utilizar es ese que está acá, departamentodues.es. Este PDF de derivadas. ¿Por qué? Porque trae ejemplos para derivar y también trae todas las reglas por acá escritas de manera muy formal. Y trae unas reglas extra que no vienen en los PDFs que normalmente nos da la profe, que son estos que están acá. Son unas reglas que están por acá. Incluso trae reglas para usar la regla de la cadena, de manera que ustedes no tienen que complicarse con la regla de la cadena. Me parece que ya ustedes vieron la regla de la cadena, pero por aquello vamos a ver unos ejemplos súper básicos de cómo derivar y luego les dejo los siguientes 4 ejercicios a ustedes junto con la segunda práctica. Entonces, f de x igual a 5. Tengo f de x igual a 5. F de x igual a 5. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, si yo me voy a las reglas de derivadas, me doy cuenta que la derivada de una constante, yo tengo aquí f de x igual a, donde es una constante, es igual a 0. Y la primera regla es que cualquier constante, la derivada de cualquier constante, f' de x, es igual a 0. Esa es la primera regla. Regla de oro, la derivada de cualquier constante es igual a 0. Voy a remarcarlo correctamente. Luego, f de x igual a menos 2x. Genial. F de x igual a menos 2x. ¿Cuál es la derivada de esto que está por acá? Bueno, f' de x, aquí estoy poniendo igual, pero esto no es igualdad. F' de x va a ser, ¿cuál? Me voy a las reglas de derivadas y me doy cuenta que hay un menos 2x. Hay una constante por la x. Hay una constante por la x y me dice que f de x, tal que la función sea una constante por x, va a ser igual a la constante, nada más. Entonces, segunda regla. Si yo tengo una constante por x, el resultado va a ser simplemente la constante. Por aquí está, segunda regla. Si tengo una constante por x, el resultado va a ser la constante. Tercer ejercicio. F de x igual a menos 2x más 2. Vamos por acá. ¿Y cuál va a ser f' de x? Bueno, f' de x, recordemos que f' significa la derivada. También se puede escribir como, por ejemplo, diferencial de f de x, diferencial con respecto a y, con respecto a f de x, igual. Y esto también es válido. Esto también es válido. Es otra forma de notarlo simplemente. Aquí lo estoy notando de esta manera, pero pueden denotarlo de cualquier otra manera que sea válida. Entonces, f' de x va a ser de menos 2x más 2. Ya habíamos visto la regla anterior que es menos 2, una constante por la x va a ser la constante. Entonces, esto es menos 2. Y habíamos visto la regla anterior que una constante sola iba a ser 0. Entonces, más 0 es igual a menos 2 simplemente. Voy a borrar esto que está por aquí. O no, lo voy a dejar para que quede ahí como ejemplo. Listo. Siguiente ejemplo. F de x igual a menos 2x. Menos 2x al cuadrado menos 5. Aquí aparece una nueva regla. F' de x va a ser igual a ¿qué? Bueno, aparece una nueva regla porque tenemos un exponente. Tenemos un exponente por acá. Entonces vamos a ver cómo actuamos por los exponentes. Menos 2 por una x elevada al exponente y una constante. Ya sabemos que esta constante nos va a dar 0 porque era la primera regla. Vamos a ver la siguiente regla. Dice que un x a la 2 no nos interpreta la constante, es simplemente bajar el exponente para multiplicarlo y restarle 1 al exponente original. Entonces, si yo tengo, de hecho aquí como es x a la 2 me la ponen así directamente. Aquí es donde está el coso este. Pero si es x a la 2 es simplemente 2x. O el exponente por x. Entonces aquí tengo
menos 2x a la 2, bajo el exponente y me queda menos 2 por 2, bajando este exponente para acá, x menos 5. Y entonces esto es igual a menos 2 por 2, eso es menos 4x menos 5. Y voy a remarcar esto igual en el cuadrito, con todo y cada uno de los pasos. Tenemos este que está por acá, que sería f de x igual a 2x a la 4 más x a la 3 menos x a la 2 más 4. ¿Esto qué es igual? Bueno, tenemos ya todas las reglas anteriores que acabamos de ver. Una constante es 0, entonces esto lo puedo ir tachando. Menos x a la 2 es 2x, pero lo voy a hacer para este lado. Aquí es 2 por x a la 4. Ya habíamos visto esta regla, el exponente baja y multiplica. Entonces 4 por 2, 8x. Y al exponente superior le restamos 1, a la 3. Más, tenemos un exponente, el exponente baja y multiplica. Y al exponente anterior le restamos 1, 2. A 3 le quito 1, me queda 2. Y menos 2x a la 2, bajo el exponente a multiplicar a la x y me queda simplemente la x, porque al 2 al restarle 1 me queda 1. Y el 4 se elimina porque es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Ojo, ¿por qué la derivada de una constante es 0? Esto es muy interesante. Si yo tengo una función, la tengo por aquí, y tengo esta recta tangente, por ejemplo, una función aquí, y tengo esta recta que cruza justamente. Quiero agarrar solo la recta. Tengo esta recta que justamente corta de manera tangente. Uy, no, pero no quiero agarrar todo, amigos. Ahí. Tengo esta recta tangente que está por aquí. ¿Cuál es la pendiente de esta recta tangente? Esta pendiente, m es igual a 0, porque es constante. Entonces, si yo tengo este tipo de recta tangente que es con m igual a 0, es por eso que es una constante, porque recordemos que la única manera de que esta recta me diera así era igual a y igual a mx con x igual con m igual a 0, mx más b con m igual a 0. De esta manera me da constante. Como es una constante, es decir, por ejemplo, f de x igual a 1, que es una recta que pasa aquí en 1, y eso es una constante, la pendiente de esto siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0 la pendiente de esta recta. Voy a quitar ese f de x de ahí de último. No nos interesa esta parte de aquí. Igual todas estas reglas no son magia. Dentro de Khan Academy ustedes pueden ir a ver cada una detallada parte por parte. Cada una de estas reglas las van detallando parte por parte. La de x a la 2. Aquí está la regla de la potencia. Las explican aquí parte por parte. Y la justificación. Aquí está la justificación de reglas básicas de derivadas. Y todas y cada una de estas reglas que están aquí en esta tabla, ustedes van a encontrar una explicación profundizada de por qué. Les adelanto que cada una sale de la fórmula general de derivadas. Luego me quedan estas tres con exponente, con coeficiente, que esta lo que vamos a hacer, yo las tenía planeadas para dejárselas a ustedes. Estas son de tarea. En los minutos que quedan, vean que nos quedan 20 minutos. Y la otra tarea, porque son dos, por aquí lo tengo. La otra tarea son los ejercicios de la primera sección, los dos restantes. Entonces, tarea primera es esta que está aquí. Que en realidad no es tarea, porque esto no es obligación de ustedes. Ustedes lo hacen. Que de nuevo, si ustedes no lo hacen, los que se perjudican son ustedes, yo no, ¿verdad? Esta es la primera tarea, esto que está aquí. Y la segunda tarea son aquí en diferenciación los siguientes dos ejercicios, que serían este que está aquí y este que está aquí. Ah, no, mentira, estoy aquí al puro final. Ya hicimos este que está acá, que lo hicimos en los 8 minutos, perdón, y esto que está acá. Entonces la tarea son estos que están acá y utilizar la regla del PDF, que sería esta que está aquí, la del cociente, la regla del cociente, esta que está por acá, para poder solucionar estas tres derivadas que están por aquí. Les adelanto que esta de acá no hay una forma para que lo hagan de manera algebraica para que no tengan que utilizar la regla del cociente. Pero eso sería todo por la tutoría de hoy. Si pueden, porfa, llenan el formulario y me envían una fotografía, una captura, donde se vea su nombre, sí, porque siempre se les olvida que se vea su nombre, al grupo de WhatsApp para poder ponerlos presentes. Pero yo sé que ustedes son los tres que estuvieron presentes, Díaz, Jaipu y Jesús Castro. Listo, por ahorita termina la tutoría de hoy.
No sé si no los escucho porque acabo de cambiar de audífonos. No, todo correcto entonces. Ok, ok. Solo sería eso. Sí, sería eso aquí, esas 3 que están por acá. Y en la sección de aquí de Khan Academy, las siguientes 2 que no hicimos, estas 2 de aquí. Está bien. Sí, muchas Muchísimas gracias. gracias. Por allá, igual ya saben, llenan el form y me envían porfa la captura. Ok, ok. Eso.